El día de hoy vamos a platicar de Emanuel Navarrete, el vaquero. ¿Por qué? Porque es un luchador como los de antaño. Lejos de ser un deportista, este hombre es un verdadero gladiador. Así como los que nosotros respetamos, nosotros, el respetable público. Así que empezamos el día de hoy, tenemos un videoprograma muy interesante. Vamos a platicar de esta estrella en ascenso, el vaquero. Emanuel Vaquero está de regreso y ya tiene fecha para su próximo combate. Su próximo combate será el 3 de febrero ante un boxeador australiano. El mexicano Emanuel Navarrete subirá de división, mis amigos. Sí, va a subir de división para disputar la corona mundial superpluma vacante de la Organización Mundial de Boxeo el 3 de febrero de este 2023 ante el australiano Liam Wilson en Glendale, Arizona. Navarrete es el actual campeón mundial de peso pluma de la WBO y espera convertirse en el 10º peleador nacido en México en ganar títulos mundiales en 3 divisiones de peso. Navarrete, desde su aparición en el boxeo internacional, sacudió el peso supergallo al derrotar al africano Isaac Dogboe en diciembre del 2018, corona que defendió 5 veces en un lapso de 9 meses. Impresionante. En el 2020 conquistó la corona vacante de peso pluma de la OMB y lo ha puesto en juego en 3 ocasiones. Este boxeador no le saca a nadie, no se le esconde a los boxeadores como el Canelo, convirtiéndose en uno de los peleadores más emocionantes gracias a su estilo 100% mexicano y frontal. Y después de recuperarse de una lesión en la mano, él sí estaba lastimado de la mano, no como el Canelo hablador, pues el vaquero regresó para noquear a su compatriota Eduardo Báez, marcando la victoria número 31 consecutiva de Navarrete desde el 2012. En sus redes sociales, Navarrete está compartiendo que está listo para regresar y está listo para triunfar. Wilson actualmente es el clasificado número 3 por la WBO, sin embargo nunca ha salido de su natal Australia. Wilson dio un paso adelante para pelear contra Navarrete después de que Oscar Valdés sufriera una lesión en el entrenamiento y se aplazara el duelo. Y no se engañen, mis amigos, el corrupto Don King ha definido a este boxeador australiano como la próxima superestrella. No es un flan y rival fácil no se va a encontrar el vaquero Navarrete. Yo voy por vaquero Navarrete. Tiene mejores cualidades, tiene una mejor distancia, tiene un mejor cardio, es un mejor gladiador a mi parecer y es mucho más estético en su golpeo. Yo creo que este boxeador australiano se va a llevar una buena clase de lo que es el boxeo mexicano. A pesar de todo lo que digan, a pesar de que lo quieran inflar mucho con su mercadotecnia, yo creo que el vaquero Navarrete se va a imponer. Quiero que tú me escribas aquí tu opinión en la cajita de comentarios. ¿Quién crees que se va a imponer en este tiro? ¿El vaquero o el australiano? Los leo a todos. El estilo de Wilson es un estilo muy elusivo, es de evitar que le peguen al máximo, es de aprovechar sus brazos largos para crear una distancia y tratar de cansar a su oponente y eventualmente dar ese golpe de poder que le dé el knockout o simplemente llevársela por puntos. Esa es la estrategia de Wilson en sus combates. La estrategia del vaquero, en cambio, es noquear o morir. El estilo del vaquero me gusta bastante. Gancho tras gancho trata de sofocar a su enemigo hasta asfixiarlo y eventualmente despedazarlo por el knockout. Me gusta el estilo, es un estilo de mucha presión. Vamos a ver si el manejo de distancias y lo correlón que tiene Wilson le va a servir contra el vaquero, que se la pasa presionando y presionando. Es difícil enfrentarse contra ese tipo de personas que te presionan durante todo momento. Es difícil. Yo por eso creo que el vaquero se va a llevar este triunfo sin ningún problema. No debe de tener ningún problema el vaquero. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿Quién crees que va a ganar este duelo? Yo creo que el australiano no va a pasar del sexto round y que el vaquero va a ganar este combate por knockout. El vaquero Navarrete está haciendo mucho ruido y es de las nuevas figuras que tiene el boxeo mexicano. No sé si será leyenda, no sé si va a llegar a serlo, pero va por muy buen camino. Emanuel Navarrete Martínez, nacido el 17 de enero de 1995, campeón mundial de 2 divisiones, teniendo el título de peso pluma junior de la OMB del 2008 al 2020 y el título de peso pluma de la OMB desde octubre del 2020 y a partir de octubre del 2022
Unidos, está clasificado como el mejor peso pluma activo del mundo por The Ring y por ESPN. Segundo por el Transnational Boxing Rankings Board y el BoxRec. Se anunció el 17 de octubre del 2018 que Navarrete desafiaría al actual campeón de peso pluma junior de la OMB, Isaac Dogboe, en lo que fue la segunda defensa del título de Dogboe. La pelea estaba programada para la cartelera del 8 de diciembre del 2018. Navarrete ganó esta pelea por decisión unánime. Y desde esa pelea, mis amigos, Navarrete contra Dogboe, desde esa pelea Navarrete tuvo todo el reflector encima. Y su récord simplemente es impresionante. Si vas y checas el récord de Navarrete, ha ganado prácticamente todos sus combates por la vía del knockout. Navarrete, la única estrategia que tiene cuando se sube al ring es de noquear, y no le importa si para eso le tengan que pegar. El Navarrete quiere pegar y no le importa que lo golpeen. Ese es un estilo frontal, es un estilo muy valiente y es el estilo que nos gusta a nosotros, el respetable público. Nos gusta ver un buen pleito, nos gusta ver acción y nos gusta ver que realmente se peguen. Esto es boxeo profesional, no son Juegos Olímpicos. Actualmente las peleas se ven demasiado arregladas, ya ni siquiera se toma la molestia de disimular un poquito, y es muy refrescante cuando tienes gladiadores frescos y no tan maleados, como el Vaquero. El Vaquero se ve que en sus combates sale a darlo todo, sale a combatir como si fuera a morir, como si fuera una cosa de vida o muerte. Esa es la diferencia entre un deportista y un gladiador, desde mi punto humilde de vista, que el deportista lo puede hacer por dinero, el gladiador lo hace por sobrevivir, y lo peor que le puede pasar a un gladiador, lo peor que le puede pasar a un guerrero es civilizarse. Cuando el guerrero se civiliza, pues ya nada más piensa en negocios. Tal es el caso del Canelo Álvarez. Y ese fue el error del Canelo Álvarez, y no solo del Canelo, de muchos otros. Civilizarse es el peor error que puede cometer un boxeador, porque descansa en su zona de confort y solamente piensa en cómo hacer más dinero. Y un gladiador piensa en qué va a comer. Esa es la gran diferencia entre los dos, entre un deportista y un gladiador. Para mí, el Vaquero es un enorme gladiador, es un enorme deportista, pero tiene sangre 100% de guerrero. Es un auténtico guerrero azteca. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Si este video tiene éxito y lo comparten mucho, podemos hacer una segunda parte del Vaquero. Tenemos que llegar a 30,000 suscriptores. Esa es la meta para febrero. Los últimos días de febrero ya tendríamos que llegar a 30,000 suscriptores, y estoy seguro que lo vamos a lograr con tu ayuda y con la ayuda de Dios. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Nos vemos hasta la próxima, siempre con la ayuda de Dios. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Les hacemos, mi hermano y yo, una atenta invitación a que visiten nuestro nuevo proyecto, nuestro nuevo canal, Richie Manía, un lugar dedicado a los amantes de los videojuegos, un lugar creado por gamers y para gamers. Visítanos, te voy a dejar los links aquí en la descripción, en el primer comentario y en las ligas, para que puedas disfrutar de Richie Manía.